Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una tabla de personas, ¿no es cierto? Donde usted está creando con el campo del código, está creando un código de persona, el nombre de la persona, el apellido y la fecha de nacimiento, ¿correcto? Y a eso le está agregando 5 Sí. personas. Entonces voy a ejecutar esto Ya. y efectivamente aquí vamos a tener nuestra tabla que se llama personas. Si yo le hago una Ya. selección, ahí están mis 5 personas. Bien, entonces esas personas deben tener un teléfono asociado, ¿correcto? Ya. Pero yo podría tener más de un teléfono para cada persona. Pero mire que aquí en esta tabla usted no tiene un ID de teléfono o un código del teléfono para poder relacionar ese campo con esta tabla. Entonces lo primero que vamos a tener que hacer, vamos a crear la tabla de teléfono, ¿listo? Ya. Y nos vamos a ir a la interfaz gráfica para trabajar con esas dos tablas. Entonces para eso me voy acá donde dice diagramas de base de datos, le voy a dar clic en nuevo, le doy refresh y ya tengo personas y tengo teléfonos. Con shift selecciono las dos tablas y le voy a agregar. ¿Listo? Ya. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos acá? En esta tabla nos falta crear un campo que se llame... Ah, está deshabilitado. Bien, espérame un segundo. Entonces, ¿qué pasa? Management Studio por defecto no deja modificar las tablas. Entonces tenemos que ir por acá. Y Ya. esa vez no me acuerdo dónde es. Vamos a ver si me acuerdo esta vez. En opciones, Ya. Query Execution, SQL Server. Hay una que me dice acá, acá está, por diseñador, dice Ya. que va a generar un warning o una advertencia cuando las tablas son afectadas y prevenir, salvar y recrear datos. Entonces le voy a quitar esos dos checkcitos para Ya. poder editar las tablas de manera gráfica. Entonces me voy a la base de datos, le voy a dar, perdón, al diagrama, nuevo diagrama de Ya. datos, voy a meter mis dos tablas, le voy a dar cerrar y aquí tengo los datos. Entonces, como no hay una columna que sea común entre la tabla de teléfonos y la de personas, tengo que crear una nueva columna aquí, que todavía no me está dejando crear, para agregar esas personas. Vamos a ver. Esto no me está dejando. Hagámoslo entonces de manera por código. Y ahorita miramos cómo lo hacemos servir por allá. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear en la tabla de personas. Vamos a hacer un alter table personas. Y vamos a agregar una columna para referenciar contra el teléfono. ¿Listo? Entonces hay un campo que se llama código del teléfono para poder tener varios teléfonos para una persona, ¿no es cierto? Sí. De hecho sería casi que al revés. Tengo que alterar la tabla de teléfonos Ya. para agregarle un campo de ID de persona. ¿Eso por qué? Porque yo voy a poder tener varios números telefónicos relacionados a la misma persona. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el código de persona? Voy a colocar código persona y le voy a decir que esto es de tipo entero. ¿Listo? Ya. Entonces, ejecuto este comando y ya tengo mi tabla con esa nueva columna. Si me voy aquí a ver acá, tabla de refrescar, me voy a la de teléfonos, mire que aquí ya hay una que se llama código persona, ¿sí o no? Sí. Para poder hacer restricciones, foreign keys, siempre tiene que haber primary keys o llaves primarias. Entonces lo primero que tenemos que hacer es modificar la tabla de personas para crear el campo de código como llave primaria. ¿Listo?
Para que un campo pueda ser llave primaria, lo primero que tiene que ser es que no puede ser nulo. Entonces vamos a alterar la tabla de personas. Vamos a alterar la columna. Y le vamos a decir que esta va a ser de tipo entero, not null. ¿Listo? Mire que acá estaba como null. Ahora le vamos a decir que esa es not null. Bien. Ejecutamos. Y si yo refresco acá, mire que ahora esta dice que es not null. ¿Sí ve la diferencia? Sí. Listo. Entonces como ya es not null, ahora sí puedo crear una llave primaria ahí. Entonces, la llave primaria se puede crear de muchas formas. Vamos a ver cómo crear la gráfica. Simplemente selecciono la tabla, le doy diseño, le doy clic en design y me abre esta pestaña. Selecciono el campo que va a ser la llave y mire que aquí arriba hay un menú que dice set primary key. Entonces le damos clic y él le puso la llavecita. Entonces le doy salvar, cierro la tabla y mire que aquí, si le doy refrescar, esa tabla ya tiene un campo de llave primaria. ¿Listo? Como ya tiene llave primaria, ya puedo hacer una llave foránea entre la tabla de personas y la tabla de teléfonos. Bien, entonces vamos a hacer una prueba. Lo siguiente que vamos a hacer es modificar la tabla de teléfonos para crear también ese campo de llave primaria ahí. Le voy a decir alter table teléfono. Listo, y le voy a decir alter column. Acá se llama también código, le voy a decir que es de tipo entero y que sea not null. Listo, ejecuto esto y si ve la tabla de teléfonos, ya el campo es not null. Como es not null, podemos crear la llave primaria ahí. Entonces nuevamente, vamos a diseño, le doy en código y le digo que me cree una llave primaria para esa tabla. Salvamos los cambios. Y en este momento ambas tablas tienen su llave primaria, ¿no es cierto? Ahora voy a crear una llave foránea entre la llave personas por el campo código contra el campo que se llama código persona en la tabla de teléfonos. ¿Eso para qué? Para que pueda garantizar que una persona pueda tener varios teléfonos. Entonces para hacer eso me puedo ir al diseño gráfico, le digo que me dé un nuevo diseño y me traigo esas dos tablas. Agrego las tablas y mire que la tabla personas ya tiene una llavecita, puedo estirar la llavecita y llevarla al campo código persona. Si tienen el mismo tipo de dato, él va a intentar hacer la relación automáticamente. Le doy OK, OK y ya tengo la llave foránea ahí. Listo, es una persona puede tener muchos teléfonos. ¿Sí ve que acá está el signo infinito? Como dos bolitas. Ya. Esas dos bolitas es signo infinito, es decir, que una persona podría tener infinitos teléfonos o muchos teléfonos. ¿Listo? Entonces, guardemos esto como el diagrama tarea. Y ya está actualizada mi información. Entonces, por ejemplo, si usted va a insertar información, vamos a hacerle el insert de dos maneras. Entonces, insert, into, la tabla teléfono. Listo. Los campos código, tipo campaña, tipo compañías, número telefónico y ahora en nuestro nuevo campo que se llama código persona. ¿Listo? ¿Y qué valores vamos a mandar allí? Entonces, el código 1, el tipo de compañías, ¿qué información debería ir ahí? ¿Qué información mete en tipo de compañías? Por ejemplo, si es celular o si es local. Movistar, claro. Pues digamos que Movistar. Movistar. Listo. Y el número telefónico, aquí por ejemplo empiezan con 3, con 315 algo, entonces no sé, entonces le decimos 315 25 34. ¿Listo? Y ahora tiene que meter el número, el código de la persona. Entonces, ¿cuántas personas hemos metido? Si le damos un select a la tabla de personas,
vemos que hay 5 personas, ¿no? Entonces le vamos a asociar ese teléfono a la primera, a Juan Morales. Entonces le digo que el código es el 1. ¿Listo? Ya. Ejecuto y él me dejó meter el registro. ¿Por qué? Porque hay una persona que tiene el ID 1 que se llamaba ¿cómo? Que se llamaba Juan Morales. ¿Listo? Ya. Intentemos insertar ese registro nuevamente. Entonces, si yo intento ingresar el registro repetido, va a fallar. Y mire por qué falla. Me dice que hay una primary key en el teléfono y que ya hay un código de teléfono que es el ID 1. Entonces tiene que usar otro código. Vamos a usar el código 2. ¿Listo? Ahora vamos a decir que el teléfono no es de Movistar, sino es de Claro. Y vamos a Sí. decir que ese señor Juan no tiene un solo teléfono, sino tiene 2 líneas telefónicas. Allá pasa que una persona pueda tener 2 celulares. Sí. Aquí también. Entonces le damos F5 y mire que él ya dejó Ya. meter el registro. Pero vamos a intentar meter otro tercer registro Excel. y le vamos a decir que ya no es a ese número, el tercero, ¿no es cierto? Y ya no va a ser al señor Juan, sino va a ser al código 90. ¿Existe un usuario 90? ¿Una persona con código 90? Solamente hasta el 5. Exacto, entonces ¿qué debería pasar? Error. Vamos a ver. Efectivamente ahí me dice, oiga, hay un foreign key que usted creó que se llama foreign key teléfono personas y está intentando meter un valor que no existe en la tabla de personas con ese código 90. Entonces ahí ya quedó hecha la relación. Entonces recapitulando, ¿qué le toca hacer? En la tabla de personas, Ya. en las tablas adicionales, que son por ejemplo documento, solicitud, evaluación y evaluación de preguntas, tiene que empezar a crear relaciones para poder combinarlas con esta tabla de personas. Entonces, por ejemplo, una tabla de domicilios, ¿qué es? Una persona puede tener ¿cuántos domicilios? Muchos. Muchos, ¿no es cierto? No sé, porque está el domicilio donde vive, otro puede ser donde trabaja, otro puede ser donde va a vacacionar, etcétera. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer acá? Cambiar la relación y decirle, oiga, necesito relacionar eso con el código persona. ¿Listo? Ya. ¿Para qué? Para que pueda crear la relación entre la tabla de personas y la tabla de domicilios. Por Ya. ejemplo, ¿cómo es la relación entre la tabla de documento y la tabla de personas? Una persona puede tener muchos documentos o muchos documentos o el mismo documento pueden tenerlo muchas personas. Puede tener muchos documentos. No sé. ¿A qué se refiere aquí cuando dice documento? A documento, pero ¿Como el uno. pasaporte, como la cédula o algo así? Espere, déjeme ver. Documento. Sí, DNI, partida, nacimiento, pasaporte. Exacto, entonces en teoría una persona Y, solo se registra en la aplicación con un tipo de documento, claro. ¿sí? Entonces lo que usted tiene que hacer acá es modificar la tabla de personas para agregar el código de documento. Entonces hagamos eso ahí como para cerrar el tema y que pueda como seguir echando cabeza a usted. Ya. Entonces, recapitulando, vamos a abrir aquí una nueva. ¿Listo? Entonces vamos a tener algo que se llama la tabla de personas. Ya. ¿Listo? Vamos a tener otra tabla que se llama documentos. Y vamos a tener otra tabla que se llama, por ejemplo, direcciones, ¿no? Era la otra que Sí. estaba por ahí. Direcciones y domicilio. Domicilio.
Ah, era domicilio, ¿no? No dime direcciones, sino domicilios. Mm. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, qué sé yo, voy a ingresar en la tabla de documentos. Entonces, documentos era que, ¿cuáles eran, perdón? DNI, Entonces, código, tipo de documento y número de documento. Bueno, esta tabla está mal, realmente está mal hecha. sí. Sí, esa tabla está mal hecha, ¿por qué? Porque el número de documento debería ser parte de la persona. ¿Listo? Aquí solo debería ser código de documento y tipo de documento. Y aquí en la persona debería tener este campo de número de documento. ¿Sí me entiende? ¿Sí sabe por qué o le explico? Mm, ¿por qué? ¿Verdad? Sí, veámoslo. Entonces, A ver, imagínese que esta es la tabla de personas. ¿Listo? Entonces, ya. usted va a tener aquí muchas personas. Entonces, va a tener, por ejemplo, a Fernando. Ya. ¿Listo? Va a tener, por ejemplo, a Diego. Y va a tener, por ejemplo, a Julián. Ya. ¿Listo? Pero, ¿cuáles son los tipos de documento? Entonces, usted dice cédula. Perdón, DNI. ¿cómo es? DNI. Registro de bautizo. No, DNI, DNI. parte de nacimiento, pasaporte. ¿Listo? Entonces, ¿el número de documento de quién es? ¿Es de la persona o es el número de documento es un atributo o una característica del pasaporte? De la persona. De la persona, ¿no es cierto? Usted dice acá, no, es que Fernando tiene un DNI que es este número, por ejemplo. Diego Mm, tiene un DNI que es este número y Julián tiene un pasaporte que es este número. ¿Sí? mm, Pero lo que sí necesita saber usted es de que este número, que es el número de documento, de qué tipo es. Entonces ahí es cuando usted relaciona con la tabla de números de documentos. Entonces usted dice, ah, bueno, el DNI es el ID 1, la partida de nacimiento es el ID 2 y el pasaporte es el ID 3. ¿Listo? Y aquí en la tabla de personas usted dice, oiga, el número 32902, ¿qué es? Entonces usted dice, ah, eso es un DNI. Entonces le manda el código 1. ¿Listo? Para poder relacionar estas dos tablas. ya. Relaciona esta con esta. ¿Listo? Pero por ejemplo, Diego tiene un número que es el 203. Entonces usted me dice, no, es que el 203 no es un DNI, sino es una partida de nacimiento. Entonces este debería tener ¿qué código? El 2. El 2, correcto. Entonces aquí No. le mandamos 2 Sí, el 2. y va acá. Y por ejemplo, si Julián este 1 fuera partida de nacimiento, entonces ¿qué debería colocar acá? ¿Qué código de relación? Si fuera otra partida de nacimiento. Mm, Nuevamente un código 2, ¿no es cierto? Porque es una partida de nacimiento y cuando sea partida de nacimiento tengo que colocar el código 2. mm, Entonces, mire que qué es lo que pasa acá. Esto es lo que se conoce como una relación de uno a muchos, es decir, muchas personas pueden tener el mismo tipo de documento. ya. ¿Listo? Eso es una relación uno a muchos. Por ejemplo, con los domicilios, ¿cómo sería la relación ahí? Pongámosle aquí que, perdón, vamos a decir aquí que Fernando tiene el código 10 como para manejar otra numeración, Diego el Ya. código 11 y Julián el código 12. ¿Listo? Es decir, es la persona 10, la persona 11 y la persona 12. Ahora, ¿cómo actúa esto de los domicilios? Entonces usted puede tener el código 1 de domicilio. Dígame cómo es su dirección de la casa suya. Eh, Girón, Portugal. ¿Cómo? ¿Girón? Sí, Portugal. Digamos Girón, Portugal. ¿No es cierto? Entonces, esa es la dirección de quién, esa es la dirección de Fernando. Entonces usted tendría que mandar el código de Fernando acá. ¿Cuál es el código de Fernando? 10.
el 10, ¿listo? Pero resulta que usted está en una universidad, en un colegio, En universidad. Sí, ¿listo? sí, sí, perdón. Pero, ¿En qué universidad está? en la César Vallejo. Entonces usted dice, oiga, resulta que Fernando tiene otro domicilio que es la Universidad César Vallejo, ¿listo? Entonces, ¿quién está en la Universidad César Vallejo? Entonces usted dice, ah, es Fernando, ¿listo? Entonces Igual. mire que acá la relación cómo es. Aquí la relación es que Fernando está Tiene aquí mucho. y Fernando nuevamente está aquí. ¿Cómo Ujú. se conoce esto? Una relación 1 porque es solo un Fernando, a muchos porque puede tener muchos domicilios. Ah, ¿Listo? Entonces, esto que yo le mostraba por acá, esto que le mostraba por acá es eso, mire, un ID de estudiante puede llegar a tener, a estar matriculado en muchos cursos. ¿Listo? Un curso, o realmente aquí cómo sería, a un curso pueden asistir muchos estudiantes y un no. estudiante puede asistir a muchos cursos. Mire que acá hay un infinito, un muchos y aquí un muchos. Para resolver una relación donde usted tiene muchos estudiantes en muchos cursos, o por ejemplo en este caso, que una persona es usted, vive con sus hermanos, No, con mis tíos. con sus tíos, por ejemplo, y supongo que un tío suyo también estuviera estudiando en la Universidad César Vallejo. Entonces, muchas personas de su casa podrían estudiar en la misma universidad. Entonces, la relación ahí sería muchos a muchos. Cuando Ah, existe una relación muchos a muchos, entonces usted tiene que crear una tercera tabla, ¿listo? Para romper esa relación, ¿no es cierto? Porque, digamos, si Diego también estudiara en la Universidad Vallejo, pues no podría hacerlo porque ya la Universidad Vallejo tiene un código asignado, ¿listo? Y yo no puedo repetir el código. Entonces, para cambiar eso, tengo que hacer una relación muchos a muchos. Al hacer la relación muchos a muchos, digo acá, oiga, esta es la tabla de personas por domicilio, mm, ¿listo? Porque, por ejemplo, su tío también es una persona y su tío también vive en la misma casa, ¿sí o no? sí. Entonces usted tiene que poder hacer una relación para que muchas personas vivan en la misma casa. Entonces Ya. vamos a borrar estas rayitas y vamos a intentar conectar esas dos de ahí. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería la relación acá? Aquí yo tendría el ID de la persona, por ejemplo, le voy a colocar un numérico acá como para, eso normalmente lo hace uno cuando está iniciando en el desarrollo de bases, luego ya no lo necesita. Voy a decir Ya. que Fernando, listo, que es el código 10, está o Ya. vive en Girón. ¿Listo? ¿Sí ve cómo quedan los Mm, números? 10 de Fernando, 1 de Girón. Hagámosle unas rayitas acá como para nombrar. Entonces, 10 es de Fernando y el 1 es porque Fernando está en Girón. sí. ¿Listo? Pero resulta que la relación 2 es que Fernando también tiene como domicilio la Universidad Vallejo. ¿Listo? Entonces, Fernando nuevamente tiene otro domicilio que es la Universidad César Vallejo. ¿Cómo se llama Ya. su tío? Eh, Luis. Luis. Entonces vamos a decir que la persona 13, que es Luis, ¿listo? Ya. ¿Qué documento tendrá él? DNI. Un DNI, ¿no? Entonces vamos a decir que es el DNI 888. Como es DNI, ¿qué código tengo que enviarle acá? Mm, el uno. Correcto, porque acá dice que en los documentos el DNI corresponde al ID 1. Sí. ¿Listo? Entonces aquí venimos y le decimos que esta persona, que es la relación 3, ¿que quién es?
es su tío Luis, entonces es el código 13. ¿En dónde vive el tío Luis? Sí. ¿En dónde vive? En Girón, Portugal. Luego entonces el código que tiene que ir ahí de El domicilio es el domicilio 1. uno. Ya. ¿Listo? Y así es que se hace la relación de muchos a muchos. Ya. ¿Listo? Entonces, recapitulando nuevamente, teníamos, esto voy a cerrarlo, esto fue lo que usted me envió. Entonces, ¿qué toca hacer? Por ejemplo, la tabla de teléfonos, tiene que ver usted si una persona tiene muchos teléfonos, pues nuevamente hacemos algo así. Venimos acá y le decimos que la tabla de teléfonos viene acá más o menos y que una persona puede tener muchos teléfonos. Como la relación es uno a muchos entre estas, como esta relación es uno a muchos, esto a veces lo hacen así como con unas tres paticas. ¿Listo? Cuando es uno a muchos, usted en esta tabla debe tener el ID del teléfono, la descripción o el número de teléfono, Ya. y debe tener el ID de la persona. ¿Listo? Para que usted pueda tener esa relación de llave foránea. Ya. Y aquí tendría que meter el ID de la persona. Por ejemplo, hagamos su caso. Entonces, el ID 1, el número de teléfono suyo, supongamos que es este de acá. Ya. ¿Listo? ¿Y cuál era el ID de Fernando? Era el ID 10. Entonces, aquí va el 10. ¿Listo? Entonces, así va formando poco a poco la relación del modelo relacional. Entonces, siempre intente hacerlo así como en papel y luego de eso lo llevo acá. Entonces, ¿cómo lo hago acá gráficamente? Nuevamente me voy por Database Diagrams, nuevo Database Diagrams o nuevo diagrama de base de datos, y aquí empiezo a agregar las tablas que necesito. ¿Listo? Si necesita crear una tabla nueva, igual lo puede hacer desde aquí. New. Entonces le doy New Table y entonces acá ya, por ejemplo, teléfono. ¿Listo? ¿Qué campos tiene la tabla de teléfono? Ah, ya existe teléfono, era... ¿cuál Domicilio. otro? Domicilio. ¿Listo? Entonces, ¿qué campos tiene la tabla de domicilio? Ah, bueno, va a tener un código de domicilio que va a ser de tipo entero. Ya sabe usted que para que sea llave primaria toca quitarle este, que no permita nulos. Y vamos a decir, ¿qué otra cosa tenía el domicilio? Domicilio. Código. Ah, dirección. Dirección y ubicación geográfica, ¿no? Sí. Urbanización. ¿Listo? Supongo que ahí van todas esas características, pero va a haber una bien importante que se llama código de persona. ¿Listo? Y que va a ser de tipo entero y que no va a permitir nulos. Bueno. Ya. Bueno, puede ser que lo tenga, que permita nulos. Por referencia integral no debería permitir nulos. ¿Listo? ¿Y por qué dirección permite número nulo? No, también podríamos decir que no. ¿Listo? Ah, ¿Cuándo sí permite números nulos? Cuando usted dice, oiga, es que posiblemente la persona desde la aplicación no tiene la necesidad de registrar la dirección. ya, Habrán ya. unos que sí la registren y habrán otros que no. Ya. ¿Listo? Hay campos que usted dice, pues puede que este sea opcional. ¿Listo? Aquí igual en código le puedo poner la llavecita, mire que aquí sale, set primary key, para decirle que esta tabla también va a tener su llave. ¿Listo? Y mire que como ya tengo código persona y tengo aquí en personas el código, pues puedo hacer otra relación diciéndole que las personas pueden llegar a tener muchos domicilios. Ya. Le doy OK y aquí ya está la relación hecha. Mire, una persona, que es la llave, puede tener muchos domicilios. Una persona puede tener muchos teléfonos. Sí. ¿Listo? ¿Ya quedó un poco más claro, Fernando? Sí, y cuando, a ver, y cuando hay dos llaves primarias, Cuando yo dos digo, campos hacen parte de la llave primaria, sí,
Ok, entonces veamos un caso de esos. Voy a crear una tercera tabla acá, por ejemplo. Em, Porque yo he visto que en algunos casos crean dos llaves primarias. sí, Algo sí, así. sí. Por ¿Sí? ejemplo, cuando la tabla, voy a crear una tabla como de empleados. ¿Listo? Y le voy a decir, por ejemplo, que la llave del empleado está compuesta por el tipo de documento o código de documento, que era de tipo entero, y está compuesto por ese número de documento. ¿Listo? Entonces, Ya. o por el documento realmente, que era otro campo entero. Y adicionalmente esa tabla de empleados va a tener como un nombre de persona. ¿Listo? Ya. Este también debería ser non null, porque pues el nombre sí es importantísimo en una aplicación. Pero por ejemplo el email, ¿sí?, es una propiedad que no todo el mundo maneja email, entonces esta sí podría ser nulo. Entonces, si usted necesita que sean dos campos la llave primaria, simplemente selecciona ambos con Shift, listo, y le da clic en las Ya. dos columnas y le manda este de acá. Y ya la llave de la tabla es compuesta. Es Ah, decir, que ya. podría existir el mismo código de documento 1, pero uno de los códigos corresponde a si es cédula, NID, y otro si es registro de nacimiento. Ya. Ya. Listo, compañero. ¿Alguna otra duda? Mm, para las demás tablas es igual, diga. Es igual. Para las demás tablas es igual. Mire que yo lo voy a guardar acá y él ya hizo todos esos cambios de crear la tabla y de agregar adicionalmente esta llave. Mm, Lo único que no me está sirviendo es que no me está habilitando aquí la opción de crear nuevas columnas. Miremos a ver por qué. ya. A veces pasa que me toca cerrarlo para que él tome este cambio de acá. Ya. Vamos a ver si sí es por eso. Listo, listo y listo. Entonces cerremos este y volvamos a abrir. Ah, se abrí lo que no era. A ver si nos sirve así. Si no, después busco y le coloco ahí en Facebook para que vea cómo hacerlo. Ya. A ver, agregar. Están nuestras tablas. Vamos a intentar crear un nuevo campo acá. Sí, no me lo está dejando. Ya. Voy a echarle la revisada porque esto normalmente debería dejarlo para que usted lo haga gráficamente. Ya. Entonces, si algo ahí le coloco en Facebook para que vea cómo hacerlo. ¿Listo? Ya. Listo, viejo Fernando. Entonces, cualquier duda que tenga igual me escribe o algo. Bueno, Ya, gracias de todas maneras.